aquí en Rumbo de la Tarde. Esta es Rumba 98.5 FM. Y este es el doctor Andrés L. Mateo. Muchas gracias. Hay un criterio que ha saltado sobre la palestra del mundo político y social en medio del coronavirus, que se llama la biopolítica. La biopolítica, en un resumen muy pequeño, se puede decir que es poner la política sobre la vida. Y eso tiene características especiales, particularmente en países como el nuestro. Su expresión concreta es sencillamente lastimera, dolorosa. Pero lo cierto es que en la República Dominicana, en medio del coronavirus, lo que estamos viviendo es un despliegue de la biopolítica. O sea, de esa conciencia que pone sobre la vida humana las estrategias políticas, sin importarle ningún tipo de consecuencia. ¿Qué ha proporcionado al gobierno actual de la República Dominicana practicar la biopolítica? ¿Qué le proporciona? ¿Por qué rechazó todo tipo de acompañamiento en lo que respecta al combate del coronavirus, tanto del sector privado como del sector político? ¿Por qué rechazó todo el acompañamiento? Primero porque cuando hay estrategia de biopolítica, lo que se pone en primer plano es el control instrumental del poder. Vale decir, usar el poder para reproducirse a sí mismo, aún en medio de las circunstancias políticas y sociales que se están viviendo, que son descarnadas, que tienen que ver con la vida humana y que en cada apuesta de la biopolítica lo que va implícito es una degradación de la condición humana, una amplia degradación de la condición humana. Cuando la vida se deprecia, cuando hay una depreciación de la vida, entonces surge un tipo de pensamiento pesimista, arrollado, un pensamiento que celebra la gratuidad de la existencia, la gratuidad de la vida. Y por eso, por ejemplo, en las condiciones de la Segunda Guerra Mundial del año 1945, al terminar, lo que sobrevino después fue el pensamiento existencialista, una apología a la degradación de la vida, una apología a lo absurdo de la existencia. De manera que es fundamental el control instrumental del poder en las condiciones del ejercicio de la biopolítica. En nuestro país, el uso de los datos y el ritmo de toma de las pruebas para determinar la población afectada forma parte también de la biopolítica. ¿Por qué el gobierno no aceleró un plan masivo de búsqueda de las pruebas y de localización de los infectados? ¿Por qué cuando entran a los barrios hay un aspaviento? Porque de pronto descubren que hay una buena cantidad de personas afectadas no sintomáticos. ¿Por qué allí hay una bomba de tiempo en cada uno de estos barrios? Porque la biopolítica manda que se manipulen los datos y que se manipule el ritmo de la detección y la búsqueda de los contagiados. Otro aspecto de la biopolítica es el aprovechamiento de los programas asistenciales del gobierno para lograr que el gobierno mantenga el favor, la favorabilidad de los sectores más depauperados del país. Miren, las intervenciones de la señora Margarita de Cedeño no son gratuitas porque ella está violando la ley, porque ella no ha dejado los programas asistenciales, porque el presidente no cumple su función de dirigir los programas asistenciales vinculados a lo que respecta a la pandemia, su expansión, la apertura de otros programas, porque el aprovechamiento de los programas asistenciales es humanamente lo que más puede variar
el sentido de la expresión de la voluntad popular. Entonces se explota descaradamente la miseria material, el miedo, la incertidumbre, el hambre. Esa señora cada vez que hace un discurso es explotando estas realidades descarnadas de una sociedad montada sobre la desigualdad. Y eso es biopolítica. Eso es la biopolítica en expansión. Otro aspecto es el atropello a la pobreza solemne de los beneficiarios de los planes asistenciales a través de la intimidación indirecta y la presión para que favorezcan al candidato oficialista. Miren, la estrategia de repartición de los planes de asistencia social en la madrugada, en las noches, después del toque de queda, lleva consigo aparejado un segmento que revela la existencia de una agenda oculta. Y es la focalización de estos sectores vulnerables, decirle que esa es una presencia tangencial de la mano del poder, prever sobre las consecuencias del cambio cuando la voluntad popular se tenga que expresar. En una palabra, todo un mecanismo para cooptar la pobreza y la miseria en su verdadera salsa, en su salsa. Es decir, en el ambiente de asfixia moral y material que el régimen ha destinado para las grandes mayorías de la sociedad dominicana. El caso es que en lo que respecta a la política, a las políticas públicas en la República Dominicana, lo primordial no es la salud. Lo primordial no es tratar de sacar a flote de la forma más entera posible al conjunto de la sociedad. Lo primordial es la política. Cuando el ministro de Salud Pública habla todos los días, es un político en acto. Y el tipo se ha degradado de tal manera que a él no le importa ya perder el poco de credibilidad con el que él se asomaba al enjuiciamiento social cuando se hacía el vocero de las vías de combate y de evolución de la pandemia en la sociedad dominicana. Esa es la agenda oculta que hay en la República Dominicana. Tratar de apuntalar el poder desde las estrategias de combate del coronavirus, pero privilegiando la biopolítica, es decir, poner la política por sobre la vida humana en este país. Y eso es lastimero, eso es canalla, eso es vivir más atrás del siglo XIX en este país. Aquí hay, además de la pandemia que es el coronavirus, aquí hay una endemia que es moral y que acompaña la práctica política desgraciada de toda la historia de incertidumbre de este país. Argenis.